Hola, vamos a empezar a hablar acerca de la enfermedad vascular cerebral. Somos el equipo 5. Acerca del contenido que vamos a abarcar primero que propiamente su definición y clasificación, después su evaluación y diagnóstico en urgencias, sus estudios de imagen, después el tratamiento farmacológico y no farmacológico, y por último el tratamiento de propiamente las complicaciones neurológicas a nivel agudo. Empezaremos diciendo y estableciendo su definición, así como una de sus muchas clasificaciones. La enfermedad cerebrovascular, propiamente en la definición emitida por la OMS, se define como el conjunto de signos y síntomas con compromiso neuronal focal que tiene un inicio brusco y que puede llevar a la muerte, o bien con una duración de 24 horas o más. Y lo más importante es que no son atribuibles a otra causa aparente de origen vascular, ¿ok? Entonces se podría resumir como todo trastorno en el cual se afecta un área del encéfalo que puede ser transitoria o a nivel permanente. A grosso modo, su clasificación puede ser o es isquémico o es hemorrágico. Los isquémicos tienen una frecuencia del 85%, mientras que el hemorrágico tiene una incidencia del 15%. Ahora bien, vamos a hablar acerca un poco del ictus, puesto que podrían llegar un poquito a confundirlo. En sí, el ictus es propiamente un término que representa de forma genérica un grupo de trastornos que van a incluir propiamente el infarto cerebral y la hemorragia cerebral, así como también la hemorragia puede llevar a ser cerebral o subaracnoidea. Entonces, más que nada, ictus es un término latino, al igual que el anglosajón de stroke, solamente es un término, por lo tanto no vamos a hablar más acerca de esto. Ahora vamos a hablar acerca un poquito de la clasificación. Hay muchas clasificaciones, vamos a mencionar las dos principales, que es la clasificación TOAST, de subtipos de evento vascular isquémico propiamente agudo, que pues divide que en base un poquito al origen, si es por aterosclerosis de grandes arterias, si es cardioembólico, si fue causada por una oclusión de un pequeño vaso o de otra etiología determinada, o bien una etiología indeterminada, que se subdivide un poquito de que si es mayor o igual a 2 etiologías potenciales, una evaluación negativa, es decir, si no tiene etiologías potenciales, o una evaluación incompleta. También vamos a hablar un poquito acerca de la siguiente clasificación, que es la clasificación Oxford, que también es la clasificación de enfermedad vascular de tipo isquémico, pero esta va a ser en base al territorio vascular que va a ser afectado. Se divide en si es un infarto completo de circulación anterior, si es un infarto parcial de la circulación anterior, si es un infarto lacunar o bien si es un infarto de la circulación posterior. Bien, antes de entrar un poquito en factores de riesgo, voy a regresar a la diapositiva para hablar propiamente de los isquémicos y de los hemorrágicos. Entonces, regresando a esta principal clasificación, abarca de manera general este grupo de trastornos que bien son de naturaleza isquémica o hemorrágica, y propiamente la isquemia cerebral es un término que van a incluir todas estas alteraciones del encéfalo secundarias a un trastorno del aporte sanguíneo, de un aporte circulatorio o bien cualitativo o bien cuantitativo. Esta isquemia puede llegar a ser a nivel global o bien puede ser a nivel local. Esta isquemia, a grosso modo, puede llegar a ser un ataque isquémico transitorio o propiamente un infarto. En cuanto al ataque isquémico transitorio, hay una nueva definición, o también la definición clásica. La definición clásica era igual a utilizar un límite de 24 horas, mientras que propiamente la definición actual dice que el límite temporal de la duración del déficit neurológico tiene que ser menor a 1 hora, pero pues básicamente es que en la isquemia ya hay un daño en alguna alteración. Y la hemorragia, pues propiamente va a ser por un aumento del flujo sanguíneo. Ahora bien, entrando con los factores de riesgo, es importante mencionar que todos estos factores de riesgo los podemos llegar a prevenir, ¿ok? Entonces, 10 factores de riesgo muy clásicos son los que presentamos, que es hipertensión arterial, tabaquismo, el índice cintura-cadera, una dieta poco saludable, diabetes mellitus, inactividad física, consumo de alcohol, el estrés, alguna patología cardíaca, o bien si está relacionado con la polipoproteínas, específicamente la BA1, ¿ok? Entonces, si nosotros tratamos de reducir todos estos factores de riesgo, se dice que va a reducir aproximadamente el 90% del riesgo total en este tipo de casos. Ahora vamos a hablar acerca un poquito de las causas del infarto cerebral a grosso modo, que vendría siendo la aterosclerosis y el embolismo. Aterosclerosis definido como esta formación de grasa en las paredes de las arterias,
pues en consecuencia de que estas arterias van a reducir su diámetro, entonces van a disminuir la cantidad de sangre. El embolismo, que propiamente sería la formación de un coágulo o bien el desprendimiento de una porción de la placa de la grasa. Y pues hay un resumen propiamente de los factores de riesgo que van a contribuir al endurecimiento de las arterias. Hablando de la prevención secundaria propiamente, creo que es importante mencionarla, pues si bien no logramos detenerla a la prevención primaria, la prevención secundaria se basa en 5 estrategias principales, que son las modificaciones dietéticas, el ejercicio frecuente, el uso de aspirina, las estatinas o bien las drogas antihipertensivas. Ahora, para la evaluación y diagnóstico en urgencias del EBC, pues nosotros tenemos que utilizar ciertas escalas y algunos tips que nos van a ayudar a identificar si el paciente presenta o no este EBC. Bien, aquí podemos ver un diagrama de flujo en el que nos dice la guía de práctica clínica que en caso de que el paciente tenga sospecha de EBC, pues lo que nosotros podemos hacer es realizar la escala de Cincinnati, que ahorita se las voy a presentar, y si el puntaje es mayor o igual a 1, es muy sencillo, pues ya podríamos sospechar de un EBC propiamente. Ahora, en caso de que no lo fuera, pues se procede con diagnóstico diferencial y tratamiento específico. En casos graves, pues hay que tomar otras medidas, hay que tomar placas, pero bueno, eso es más adelante. Ahora, en caso de que la escala Cincinnati marque un puntaje de 1 o más, hay que activar el código cerebro, realizar glucometría capilar, realizar historia clínica enfocada en el padecimiento actual y descartar antecedentes personales patológicos y medicamentos con riesgo de hemorragia. Ahora, se le va a tomar la glucosa capilar. Si es menor de 60, hay que descartar un cuadro de hipoglucemia. Y si no, pues hay que evitar retrasar la toma de tomografía para dar inicio a la trombólisis endovenosa. Ahora, si el manejo de hipoglucemia revierte el déficit neurológico, hay que terminar con el código integral del manejo. En caso de que no, bueno, se va a realizar la escala de la NIHSS, que es para valorar el ictus en los servicios de salud nacionales. Solicitar estudios iniciales urgentes como TAC simple de cráneo, glucosa, biometría hemática, INR, descartar y tratar que sea de tipo hemorrágico o de tipo isquémico. Si es posible, bueno, se puede realizar algún electrocardiograma y unas escalas adicionales con puntajes. La que más recomendamos primero son la escala de FAST, escala de Cincinnati y la escala de NIHSS para dar el diagnóstico. En caso de que se confirme el diagnóstico de que hay EBC hemorrágica en la tomografía, hay alta sospecha de que es isquémica o está limitada, bueno, hay que confirmar el diagnóstico, hay que corroborar si el tiempo de inicio es menor a 4.5 horas para la trombólisis o de preferencia que sea menor de 3 horas. Hay que evaluar el porcentaje de la escala ASPEX para la tomografía, verificar indicaciones y contraindicaciones para la trombólisis venosa. Bien, después de esto ya el profesional de la salud puede pasar al algoritmo de tipo 2 para el manejo. Bien, ahora hablando de las escalas, comenzamos con Cincinnati, también la conocen como PRISA. Empieza con pronuncia su nombre, el paciente tiene que decir una frase como su nombre completo y vas a evaluar si lo puede decir bien o las palabras no son claras o el paciente es incapaz de hablar. Intentar sonreír para valorar que no tenga asimetría facial, o sea, que mantiene la simetría como un paciente sano o anormal, que su cara tiende a irse de lado y alce ambos brazos, que es lo último. Tiene que alzarlos contralateralmente para ver si se mantienen o no en la misma posición o si un brazo no se mueve. Acá en la imagen de la derecha lo podemos observar con mayor claridad. Ahora, esta escala de Cincinnati, revisamos en el diagrama de flujo que a partir de un punto ya era alta sospecha de EBC y teníamos que confirmar con la escala del NIHSS, que esa nos iba a aportar el diagnóstico definitivo. Dentro de los parámetros que evalúa, contamos que la desviación conjugada de la mirada ya aporta un punto en la escala del NIHSS, pero aquí en la de Cincinnati va a valer 2 puntos.
Una respuesta incorrecta en al menos una de las respuestas de conciencia de NIHSS y tampoco que pueda mantener los brazos levantados, como ya les había dicho. Esto es por más de 10 segundos, lo de los brazos, para que no se confundan. Recordemos que solamente es una prueba para tamizaje. La otra que se utiliza, que ya les había comentado, es la de tipo FAST, que es face de cara. Al sonreír, pues la boca tiene que estar en posición normal, sonrisa, no caída. Los brazos tienen que levantarse pues simétricamente, ¿verdad? Normalmente, no tiene que tener ninguna dificultad para levantarlos, para mantenerlos. El otro brazo no puede estar caído. El habla debe ser bien articulada, no puede arrastrar la voz. Y el tiempo, pues es que cuando nosotros detectamos que la persona presenta o tenemos sospechas de EBC, tenemos que llevarlo rápido a emergencias. Eso es lo más importante, actuar rápido, tiempo de cerebro. Ahora, la escala FAST, bueno, ya se las había comentado. La guía de práctica clínica la menciona más a detalle, si ustedes lo quieren revisar después. Pues, ahora, la escala del ictus en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, o NIHSS por sus siglas en inglés, pues se evalúa diferentes aspectos como el nivel de conciencia, para saber si está alerta, somnoliento, en estupor o en coma, y le otorga diferentes puntajes. Después se evalúa a través de preguntas y el paciente puede responderlas, comandos, la mirada, los campos visuales, la parálisis facial. Vamos a evaluar en qué grado la presenta o no, al igual que los otros aspectos. La función motora, tanto del lado izquierdo como del derecho, a ver si hay caída o si requiere esfuerzo en contra de la gravedad. La función motora de las piernas, tanto izquierda como derecha, en caso de que presente ataxia, sensibilidad, lenguaje, habla, extinción o inatención. Vamos a sumar el puntaje que dé el total de los 11 rubros de esta tabla, y cuando es igual o mayor a 15, es un ictus severo. Después, pues ya podemos tomar medidas. Bueno, continuando con los estudios de imagen a realizar, los principales son la tomografía y la resonancia magnética. La tomografía computarizada sin contraste nos va a dar toda la información necesaria para tomar decisiones en el área de urgencias. Y la resonancia magnética en secuencia de difusión es el estudio que se debe de realizar de manera preferente, pero pues con una tomografía simple es suficiente en caso de no tener acceso a resonancia. La tomografía de cráneo sin contraste o la resonancia se deben de realizar antes de que le administremos alteplase al paciente para excluir hemorragia intracerebral y para determinar la posibilidad de que haya una isquemia cerebral. El alteplase se usa para tratar un accidente cerebrovascular, causado por un coágulo sanguíneo u otra obstrucción en un vaso sanguíneo. La tomografía TAC se debe de realizar en las primeras 6 horas de inicio de los síntomas del EBC. Y este es muy importante porque los resultados debe de tenerlos ya el médico desde los 45 minutos después del ingreso a urgencias para poder empezar a determinar el manejo que se le va a dar al paciente. La TAC con Score Aspects aplicado le da un 90% de sensibilidad para predecir una hemorragia intracerebral sintomática. Este score nos da signos de detección de isquemia cerebral y se sugiere realizarla para identificar pacientes que tienen un evento isquémico que no van a tener una buena recuperación a pesar de darle un tratamiento trombolítico. Para eso se usa. Y por último, la tomografía simple nos ayuda a valorar la extensión del territorio arterial afectado dentro de las primeras 24 horas desde que empezó el EBC. Bueno, ahora vamos a abordar el tratamiento. El tratamiento para el EBC isquémico, primeramente, pues se divide en 2 grupos, que es el fibrinolítico y la trombectomía mecánica. Para el tratamiento fibrinolítico, pues este va a ser el primer tratamiento y el de elección. Las indicaciones son las que tenemos aquí en pantalla, que es menos de 4.5 horas, menos de 60 minutos, pasando 10% al minuto, y pues
además, podemos utilizar una ventana terapéutica extendida que sería de 4.5 a 9 horas bajo indicaciones específicas. Se recomienda indicar los activadores recombinantes del plasminógeno tisular, como son la alteplasa, a 0.9 miligramos por kilogramo, o sea, máximo 90 miligramos, con un bolo inicial del 10% de la dosis calculada total en 1 minuto, y el resto lo pasaremos, como ya dije, en 60 minutos. En el caso de la trombectomía mecánica, que es la colocación del stent, las indicaciones van a ser que los síntomas tengan menos de 6 horas, que afecte de manera proximal la carótida interna, la cerebral media, específicamente en M1, o la basilar. También el NIS debe ser menor de 25 y un ASPEX mayor a 7, es decir, tenemos un paciente grave, pero no tanto, con una ventana terapéutica extendida de hasta 24 horas. En la guía de práctica clínica nos mencionan esta indicación, que es colocar un stent removible como tratamiento estándar, además de la trombolisis endovenosa. Esta sí está indicada, tan pronto como sea posible en pacientes con enfermedad vascular cerebral isquémica aguda y oclusión vascular proximal documentada, dentro de las primeras 6 horas a partir del inicio de los síntomas y si el paciente cumple con los criterios de elegibilidad. Ahora tenemos estos siguientes cuadros. Esto es porque el tratamiento fibrinolítico se divide en 2 grupos, menos de 3 horas y de 3 a 4.5 horas. Para el primero, tenemos los siguientes criterios de inclusión, que es el diagnóstico de un evento vascular cerebral isquémico agudo que causa déficit neurológico considerable, el inicio de la sintomatología en menos de 3 horas y la edad mayor o igual a 18 años. Los criterios de exclusión, pues los más lógicos serían el uso de anticoagulantes, algún tipo de hemorragia, plaquetas bajas o que esté hipertenso, pero pues es necesario revisar los demás, ya que también son importantes, como el traumatismo cráneoencefálico, la crisis hipertensiva y que encontremos una hipodensidad mayor a una tercera parte del hemisferio cerebral, o sea, un ASPEX menor a 7. Si ya se pasó esta ventana de 3 horas, tenemos otros criterios para poder tratarlo. Aquí las indicaciones, pues que sea menor de 80 años de edad, el NIS menor de 25 y el ASPEX mayor a 7. Y pues en general, abajo de 4.5 horas y no cumple ninguna de estas contraindicaciones, se van a usar fibrinolíticos. Pasamos a los algoritmos. Aquí, pues lo esencial es que si ya se sale de esta ventana de 4.5 horas, debemos solicitar siempre una resonancia magnética para ver si a través de otras escalas podemos ofrecer otro tipo de tratamiento, como un fibrinolítico, pero ya en ventana extendida. En el lado derecho se presentan los criterios de inclusión y de exclusión para la ventana fibrinolítica extendida o si hay una oclusión vascular proximal. Aquí, pues estos son varios, pero hay que respetarlos ya que esto puede representar la diferencia entre la vida y la muerte o el presentar complicaciones graves. Ahora abordamos el segundo algoritmo. Este es el de la terapia mecánica. Aquí igual solicitamos una resonancia magnética primero o un angiotac. Sin los estudios avanzados no podemos proceder porque aquí lo importante, como ya les decía, en terapia mecánica es que se corrobore la oclusión proximal, ya sea de la basilar, la carótida interna o de la cerebral media. Y uno de los datos característicos es la arteria cerebral media hiperdensa, como tenemos en la imagen del lado izquierdo, que es un dato de EBC proximal y en este caso el tratamiento es con un stent removible o con cateterismo. Aquí, pues todo este tratamiento es para EBC isquémico. Este es el que más se presenta según la epidemiología, pero pues no hay que dejar de lado el tratamiento del hemorrágico. En el caso del EBC hemorrágico tenemos dos tipos. Está primero el tipo de hemorragia intraparenquimatosa. Aquí el tratamiento va a ser avanzado. Consiste en control de la tensión arterial, manitol para la presión intracraneal y cirugía solo si es cerebelosa mayor a 4 centímetros.
Entonces, pues casi nunca se va a tratar de manera quirúrgica y la terapia intensiva tiene mucho que ver. En el caso de la hemorragia subaracnoidea, aquí son varias las indicaciones para el tratamiento, es más que nada sintomático y se centra en mejorar las complicaciones. Aquí vamos a tener la cabeza a más de 30 grados, el reposo absoluto, el control de la tensión arterial, la analgesia, evitar estreñimiento y vómito, sedación, fenitoína, dexametasona y nimodipino como profilaxis del vasoespasmo. Ok, por último abordaremos el tratamiento de las complicaciones neurológicas agudas. El máximo grado de edema cerebral ocurre en las primeras 72 a 96 horas, siendo de mayor gravedad los infartos extensos del territorio de la arteria cerebral media o los ocurridos en las estructuras de la fosa posterior. No hay evidencia de que el uso de esteroides, diuréticos, mannitol, glicerol u otras medidas mejoren los desenlaces de los pacientes con dicho edema. Se va a recomendar una vigilancia clínica estrecha, así como el inicio de medidas para reducir el incremento de la presión intracraneal, siendo este el tratamiento descomprensivo, como la craniotomía suboccipital en caso de infarto cerebeloso que genere efecto ocupante de espacio para prevenir y tratar la herniación de tallo cerebral, o la hemicraniectomía para el tratamiento del edema maligno del hemisferio cerebral con fines de reducir la mortalidad tanto en pacientes jóvenes como en mayores de 60 años. Sin embargo, aquí hay la probabilidad de discapacidad moderada y la necesidad de asistencia para las actividades de la vida cotidiana en los pacientes que sobreviven. No se va a recomendar el uso de corticosteroides para el tratamiento del edema generado, ya que no existe evidencia de su beneficio, sino que por el contrario va a incrementar el riesgo de complicaciones infecciosas. En cuanto a las crisis convulsivas, hay una incidencia menor del 10%, y para el tratamiento de estas que son generadas por el infarto cerebral va a ser el mismo que las generadas por condiciones neurológicas. Estos van a ser los fármacos antiepilépticos y deben ser seleccionados de acuerdo a las características específicas de cada paciente. Toda nuestra información fue proporcionada de las guías de práctica clínica vigentes. Muchas gracias.